Siempre pensé que mi trabajo era uno de los más aburridos del mundo. Transcribir audios médicos. Nada de emociones, nada de sorpresas. Solo escuchar voces de doctores describiendo síntomas, diagnósticos y tratamientos, y convertir todo eso en texto. Ese era mi trabajo. Lo hacía desde casa, un computador, unos buenos audífonos y un software de transcripción. Las grabaciones llegaban a una plataforma privada, donde los hospitales subían sus archivos, consultas médicas, reportes quirúrgicos y notas de voz de médicos dictando historiales clínicos. Mi tarea era simple: escuchar, escribir y enviar. Durante años todo fue exactamente igual. Ningún misterio, ninguna historia extraña. Hasta el día en que apareció un archivo llamado 417B. Era una noche tranquila. La lluvia golpeaba el techo de mi apartamento y el reloj marcaba la 1:12 de la madrugada. Siempre trabajaba mejor de noche. Había menos ruido y menos distracciones. La mayoría de los audios que me asignaban duraban entre 5 y 20 minutos, pero ese archivo duraba 1 hora con 3 minutos. No era imposible, pero sí poco común. Abrí el archivo. El nombre completo era paciente-desconocido 417B. Hospital de origen, Hospital San Gabriel, Departamento, Psiquiatría, Aislamiento. Eso ya me pareció un poco extraño, porque normalmente los registros psiquiátricos se resumían en informes escritos y no en grabaciones tan largas. Aún así, no le di importancia. Presioné play. Al principio todo parecía normal. Se escuchaba la voz de un doctor cansado con un tono grave. Registro de sesión clínica, paciente masculino, identidad desconocida, ingreso 3:12 AM, estado mental alterado. Comencé a escribir automáticamente. Después de tantos años transcribiendo, mis dedos parecían trabajar solos mientras mi mente solo escuchaba. El paciente afirma haber estado dentro del hospital antes de ser admitido. Me detuve un momento. Reproduje ese fragmento otra vez. Haber estado dentro del hospital antes de ser admitido. Tal vez había escuchado mal. Seguí escribiendo. El paciente insiste en que ya conoce este lugar. Afirma haber estado en el piso subterráneo. La palabra subterráneo me produjo un pequeño escalofrío sin razón aparente. Sacudí la cabeza y continué. Era solo un audio, nada más. En ese momento se escuchó otra voz. Era la del paciente. Su voz era extraña. No era grave ni aguda, pero sonaba seca, como si su garganta estuviera raspada por dentro. El doctor preguntó: ¿puede repetir cómo llegó al hospital? El paciente respondió: no llegué. El doctor volvió a preguntar: ¿entonces? El paciente dijo algo que me hizo detener mis dedos sobre el teclado. Ya estaba aquí. Reproduje el fragmento otra vez. Ya estaba aquí. No tenía mucho sentido, pero tampoco era mi trabajo analizar las grabaciones. Solo debía transcribirlas. Continué escribiendo. El doctor volvió a preguntar: ¿dónde estaba exactamente? El paciente respondió: abajo. ¿En el sótano?, preguntó el doctor. Más abajo, respondió el paciente. Sentí un cosquilleo incómodo en la nuca. Yo sabía que el Hospital San Gabriel tenía 3 niveles subterráneos, porque ya había trabajado con archivos de ese lugar antes. Pero el paciente había dicho algo distinto: más abajo. La sesión continuó. El doctor dijo: el hospital no tiene niveles más bajos. El paciente respondió sin dudar: eso creen ustedes. Se hizo un silencio largo, demasiado largo para una entrevista médica. Finalmente el doctor habló otra vez, aunque su voz ya no sonaba tan segura. ¿Qué vio ahí abajo? El paciente tardó unos segundos en responder: las habitaciones viejas. Mi cursor dejó de moverse. Reproduje ese fragmento otra vez para asegurarme. Las habitaciones viejas. Continué escuchando. El doctor dijo: no entiendo a qué se refiere. El paciente respondió: las que cerraron cuando los primeros pacientes murieron. Un trueno sacudió mi ventana. La lluvia había empezado a caer con más fuerza. Miré hacia afuera por un momento y luego volví a la pantalla. Seguí escribiendo. El doctor dijo: este hospital fue construido en 1998. El paciente respondió inmediatamente: no. El doctor insistió: ¿sí?
El paciente respondió con total calma. Este hospital fue construido encima de otro. Hubo silencio otra vez. El doctor soltó una pequeña risa incómoda, como si tratara de quitarle importancia. «Eso no es posible», dijo. El paciente respondió. «¿Seguro?». En ese momento ocurrió algo extraño en la grabación. Se escuchó un ruido metálico lejano, como si una puerta pesada se cerrara en algún lugar del hospital. El doctor también lo escuchó. «¿Escuchó eso?», preguntó. El paciente respondió. «Sí». «¿Qué fue?», preguntó el doctor. El paciente respondió muy bajo. «Ellos saben que estoy aquí». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré la duración del audio. Aún quedaban 48 minutos de grabación. Por alguna razón, una parte de mí no quería seguir escuchando, pero lo hice, porque ese era mi trabajo. El doctor preguntó, «¿Quiénes?». El paciente respondió, «Los que viven abajo». El doctor dijo, «No hay nadie abajo». El paciente respondió con calma, «Eso dicen todos, hasta que bajan». El audio volvió a quedarse en silencio durante casi 20 segundos. Solo se escuchaba la respiración del paciente, lenta, pesada, como si estuviera sonriendo. Después el doctor dijo algo que hizo que mis manos se quedaran completamente quietas sobre el teclado. «Este hospital no tiene archivos anteriores al año 1998. El paciente respondió, «Por eso cerraron el nivel 4». El nivel 4. Me quedé mirando la pantalla. El hospital solo tenía 3 niveles subterráneos. Eso estaba en todos los documentos, todos los registros que había visto, sin excepción. Pero el paciente había dicho claramente, nivel 4. Y entonces dijo algo que me obligó a pausar el audio. «¿Doctor?». «¿Sí? ¿Usted nunca ha escuchado los golpes en el piso durante la madrugada?». Miré el reloj, 1:48 AM, y justo en ese momento, escuché un golpe debajo de mi escritorio. Me quedé completamente quieto después de escuchar aquel golpe bajo mi escritorio. Durante unos segundos no respiré. Pensé que tal vez había sido algo normal. La madera del piso acomodándose, una tubería, el viento moviendo algo en el edificio. Pero el sonido había sido demasiado claro. Un golpe seco, como si alguien hubiera tocado desde abajo. Miré lentamente bajo el escritorio. Nada. Solo cables, una regleta de enchufes y el reflejo tenue de la pantalla iluminando el suelo. Me quedé ahí unos segundos más, esperando escuchar algo otra vez, pero no ocurrió nada. El apartamento estaba completamente silencioso, excepto por la lluvia golpeando la ventana. Volví a mirar el monitor. El audio seguía pausado justo después de la frase del paciente. «¿Usted nunca ha escuchado los golpes en el piso durante la madrugada?». Tragué saliva. Era una coincidencia. Tenía que serlo. Volví a poner los audífonos y presioné play. La grabación continuó con un leve ruido de papeles moviéndose. El doctor parecía incómodo. «No», dijo finalmente, «no escucho golpes». El paciente respondió con calma. «Escúchelos mañana a las 3:12». Hubo un silencio. «¿Por qué a esa hora?», preguntó el doctor. El paciente respondió, «Porque es cuando ellos suben». Sentí que algo frío se instalaba en el estómago. Mis dedos siguieron escribiendo, pero ahora lo hacían más lento. El doctor suspiró. «Esto no es gracioso». «No estoy bromeando», respondió el paciente. «Entonces explíqueme quiénes son ellos». El paciente tardó unos segundos en responder. «Los que nunca salieron». La grabación se llenó de un leve zumbido, como si el micrófono estuviera captando interferencia. El doctor volvió a hablar. «¿Está diciendo que hay personas viviendo debajo del hospital?». «No viviendo», respondió el paciente, «esperando». El doctor guardó silencio otra vez. Luego hizo otra pregunta. «¿Cómo llegó usted a ese lugar?». El paciente respondió de inmediato. «No bajé». «Entonces, ¿desperté ahí?». Sentí un escalofrío. El doctor parecía confuso. «¿Despertó?». «Sí». «¿En qué habitación?». «En la número 7». El doctor empezó a pasar hojas. «No hay habitaciones numeradas en los niveles subterráneos». El paciente respondió con una voz que sonaba casi divertida. «En el nivel 3, no». Me detuve de nuevo. El cursor parpadeaba en la pantalla. Sentía que algo no encajaba.
pero decidí seguir escuchando. El doctor volvió a preguntar, ¿cómo llegó al hospital? El paciente respondió, no llegué al hospital. Entonces, ¿dónde estaba? El paciente respondió algo que me hizo inclinarme hacia adelante para asegurarme de haber escuchado bien. Estaba en el hospital viejo. El doctor frunció el ceño. No existe un hospital viejo. Sí existe, dijo el paciente. Está debajo de este. Sentí que la historia empezaba a volverse demasiado extraña. Pero el audio no terminaba ahí. De hecho, apenas estaba empezando. El doctor preguntó, ¿cómo es ese lugar? Hubo una pausa. Luego el paciente habló más despacio. Oscuro. Eso es obvio. No, dijo el paciente, no oscuro por falta de luz. Entonces, ¿por qué? Porque las paredes absorben la luz. Sentí que mis manos se tensaban. Eso no tiene sentido, dijo el doctor. Lo tendrá cuando lo vea. No voy a verlo. Todos terminan viéndolo. El audio volvió a llenarse de silencio, pero esta vez no era un silencio normal. Se escuchaba algo más, un sonido lejano, muy leve, golpes, 3 golpes lentos. Toc, toc, toc. El doctor también los escuchó. ¿Qué fue eso? El paciente respondió en voz baja. Llegaron antes hoy. Sentí que mi corazón se aceleró. Rebobiné el audio 10 segundos. Escuché de nuevo. Toc, toc, toc. Los golpes eran reales. No venían de mi apartamento, venían de la grabación. El doctor parecía nervioso ahora. ¿Eso viene del pasillo? No, respondió el paciente. Entonces, ¿del piso? ¿Del piso? Sí, eso es imposible. El paciente soltó una pequeña risa. Eso mismo dijeron los otros doctores. ¿Los otros doctores? Sentí un nudo en el estómago. El doctor preguntó rápidamente, ¿quiénes son los otros doctores? El paciente respondió, los que bajaron. ¿Bajaron a dónde? Al nivel 4. El doctor golpeó la mesa. Ese nivel no existe. El paciente respondió con toda calma. ¿Existe? No. ¿Existe? No. Entonces, ¿por qué lo sellaron? Hubo un silencio. Uno muy largo. El doctor respiró profundamente. No hay nivel 4. El paciente habló más despacio ahora. Entonces, explíqueme algo. ¿Qué? Que las puertas del ascensor tienen un botón sin número. Mis dedos dejaron de escribir. Mi mente recordó algo. Había visto planos del hospital antes. El ascensor tenía botones. B1, B2, B3. 1, 2, 3, 4, 5. Nada más. Ningún botón extra. Pero el paciente siguió hablando. Ese botón no tiene número. Nunca se enciende, nunca aparece en los planos, pero está ahí. El doctor dijo algo que sonó más como un susurro. Eso no es cierto. El paciente respondió, pruébelo. De repente, se escuchó un ruido fuerte en la grabación, una silla moviéndose. El doctor se levantó. Voy a traer a seguridad. El paciente habló rápido. No abra la puerta. ¿Por qué? Porque ellos ya están en el pasillo. En ese momento, el audio captó algo más. Pasos, lentos, arrastrándose, fuera de la habitación. Mi respiración se volvió más pesada. El doctor se acercó a la puerta. ¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta, pero los pasos continuaron, arrastrándose, más cerca. El paciente susurró algo que hizo que pausara el audio otra vez. No abra. Si abre, ellos se van a ver. Miré la duración del audio. Quedaban 26 minutos. Pero lo que más me inquietó fue otra cosa. En la plataforma donde descargaba los audios, apareció una notificación. Archivo 417B ha sido eliminado por el hospital. Miré la pantalla confundido. El archivo seguía reproduciéndose, pero oficialmente ya no existía. Me quedé mirando la notificación en la pantalla durante varios segundos. Archivo 417B ha sido eliminado por el hospital. El mensaje seguía ahí, parpadeando en rojo, como si quisiera asegurarse de que yo lo hubiera leído. Sin embargo, el audio todavía se estaba reproduciendo en mi programa de transcripción. Era como si el archivo hubiera desaparecido de la plataforma, pero no de mi computadora. No sabía si sentir alivio o miedo.
Una parte de mí pensó que tal vez debía cerrar el archivo y olvidar todo aquello, pero la curiosidad pudo más. Volví a ponerme bien los audífonos y presioné play otra vez. La grabación continuó justo donde la había pausado. Se escuchaba la respiración del doctor cerca del micrófono. Parecía estar parado frente a la puerta de la habitación. Los pasos que se escuchaban en el pasillo se habían detenido, pero el silencio que los reemplazó era incluso más inquietante. El doctor habló en voz baja, como si no quisiera que alguien más lo escuchara. Preguntó si había alguien afuera, pero nadie respondió. Solo se escuchaba el leve zumbido del sistema de ventilación del hospital. El paciente volvió a hablar con ese mismo tono seco y calmado que había tenido desde el principio. Le dijo que no abriera la puerta, que todavía estaba a tiempo de ignorar lo que había escuchado. El doctor parecía confundido y molesto al mismo tiempo. Dijo que aquello era absurdo, que alguien probablemente estaba caminando por el pasillo y que todo ese teatro no significaba nada. Pero entonces ocurrió algo extraño en la grabación. Se escuchó un sonido muy leve, como si algo raspase lentamente la parte inferior de la puerta. Un arrastre suave, irregular, como uñas o algo similar moviéndose sobre el metal. El doctor guardó silencio inmediatamente. El paciente susurró algo casi imperceptible. Ya llegaron. Mi espalda se tensó contra la silla. El doctor preguntó quiénes habían llegado, pero el paciente no respondió de inmediato. En lugar de eso, se escuchó un golpe suave desde el otro lado de la puerta. Luego otro, y otro más. No eran golpes fuertes, sino lentos y deliberados, como si alguien estuviera probando la superficie. El doctor se alejó un poco del micrófono. Parecía que estaba mirando la puerta. Después dijo algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Comentó que la cámara de seguridad del pasillo estaba apagada. Dijo que no entendía por qué no había imagen en el monitor que estaba dentro de la sala de entrevistas. El paciente respondió con una frase que sonó como si ya supiera exactamente lo que estaba pasando. Dijo que las cámaras nunca funcionaban cuando ellos subían. El doctor preguntó otra vez quiénes eran ellos. El paciente respondió con una calma inquietante que eran los mismos pacientes que habían sido olvidados cuando cerraron el hospital viejo. El doctor insistió que ese hospital nunca había existido. El paciente explicó entonces algo que cambió completamente el tono de la conversación. Dijo que muchos años antes de que construyeran el Hospital San Gabriel, había otro edificio en ese mismo terreno, un hospital más pequeño, más antiguo, donde hacían experimentos psiquiátricos que nunca fueron registrados oficialmente. Según el paciente, cuando comenzaron a ocurrir muertes extrañas, el lugar fue clausurado. En lugar de demolerlo por completo, decidieron sellar los niveles inferiores y construir el hospital nuevo encima. El doctor trató de interrumpirlo varias veces, pero el paciente siguió hablando como si estuviera contando algo que llevaba mucho tiempo esperando decir. En ese momento, el sonido en la puerta cambió. Ya no era un raspado suave, era un golpe más claro, más fuerte. El doctor volvió a preguntar quién estaba afuera, pero esta vez su voz sonaba diferente, más nerviosa. El paciente entonces dijo algo que me hizo inclinarme hacia la pantalla, como si quisiera acercarme más al audio. Dijo que esas cosas no podían abrir las puertas por sí mismas. Dijo que necesitaban que alguien las dejara entrar. El doctor respondió que eso era imposible, que no había nadie afuera, que todo debía ser un problema con las tuberías o con el sistema de ventilación. El paciente soltó una risa baja que sonó completamente fuera de lugar. Luego dijo que el doctor estaba cometiendo el mismo error que todos los demás. Cuando el doctor le preguntó a qué se refería, el paciente respondió que los otros doctores también pensaron que no había nadie detrás de la puerta, hasta que la abrieron. Hubo un silencio largo después de esa frase. El sonido del pasillo desapareció por completo. Durante varios segundos no se escuchó absolutamente nada. Yo seguía escribiendo cada palabra, aunque mi mente ya no estaba concentrada en la transcripción, sino en lo que podía ocurrir después. De repente, se escuchó un ruido metálico, como si alguien estuviera intentando girar la manija desde el otro lado de la puerta. El doctor se acercó rápidamente y dijo que la puerta estaba cerrada con llave desde adentro, que nadie podía entrar sin una tarjeta de acceso. El paciente respondió algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Dijo que no necesitaban tarjetas, porque llevaban mucho tiempo esperando que alguien abriera desde adentro. En ese momento, se escuchó un golpe extremadamente fuerte en la puerta,
mucho más fuerte que los anteriores. El micrófono captó el eco del impacto dentro de la habitación. El doctor retrocedió bruscamente y por primera vez en toda la grabación, su voz sonaba realmente asustada. Preguntó qué demonios estaba pasando en ese hospital. El paciente no respondió de inmediato. Solo se escuchaba su respiración tranquila. Luego dijo algo que me hizo que el estómago se apretara aún más. Dijo que en realidad, él no era un paciente. El doctor preguntó entonces por qué estaba ahí. El paciente explicó que había estado intentando advertirles desde hacía horas, pero que nadie lo escuchaba. Explicó que cuando despertó en el nivel 4, entendió que algo había salido mal. Dijo que las puertas que sellaban el hospital viejo estaban abiertas y que las habitaciones ya no estaban vacías. El doctor preguntó qué había dentro de esas habitaciones. El paciente respondió con una frase que me hizo detener la transcripción por un momento. Dijo que no eran exactamente personas. En ese instante ocurrió algo que cambió completamente la grabación. El sistema de sonido captó un ruido agudo, como interferencia eléctrica, y luego la puerta de la sala de entrevistas comenzó a vibrar violentamente. Los golpes desde el otro lado se volvieron más rápidos, más desesperados. El doctor gritó algo que no pude entender bien, porque el sonido estaba saturado. El paciente, en cambio, seguía hablando con calma, como si ya supiera exactamente cómo terminaría todo. Dijo que lo peor de todo no era lo que había en el nivel 4. Dijo que lo peor era que ya habían aprendido a subir. La grabación se llenó de ruido durante unos segundos. Luego se escuchó un golpe final, mucho más fuerte que los anteriores. Después, silencio. Pensé que el audio había terminado, pero todavía quedaban 10 minutos de grabación. Y lo que se escuchó después fue algo que nunca debía haber escuchado. Durante varios segundos después de aquel golpe final, no se escuchó absolutamente nada en la grabación. Pensé que el audio había terminado o que el micrófono se había desconectado durante el impacto. Miré la barra de tiempo del archivo y confirmé que todavía quedaban casi 10 minutos de grabación. Subí un poco el volumen de los audífonos, intentando captar cualquier sonido. Al principio solo se escuchaba un zumbido eléctrico muy leve, como si el equipo estuviera funcionando, pero nadie estuviera hablando cerca del micrófono. Luego apareció algo más, un sonido húmedo, irregular, como si alguien estuviera moviéndose lentamente sobre el suelo. No eran pasos normales, era más bien un arrastre pesado. Durante unos segundos pensé que tal vez el doctor había caído al suelo durante el golpe y estaba intentando levantarse, pero entonces escuché otra cosa, una respiración. No era la del paciente que había estado hablando antes, era diferente, más profunda, más áspera. En realidad no parecía una sola respiración, sino varias superpuestas, como si hubiera más de una presencia dentro de la habitación. Intenté convencerme de que estaba interpretando mal el audio. Quizás el micrófono estaba captando sonidos del pasillo o de otra habitación cercana, pero entonces escuché un susurro muy cerca del micrófono. No logré entender las palabras al principio. Retrocedí unos segundos y volví a reproducir esa parte. Esta vez escuché con más claridad. Era la voz del paciente, pero sonaba diferente, más débil, como si estuviera hablando desde el suelo. Dijo algo muy corto. No debieron abrir. Después se escuchó un golpe seco, como si algo hubiera caído sobre la mesa donde estaba el micrófono. El sonido hizo que el audio se distorsionara por un instante. Cuando el ruido desapareció, la habitación volvió a quedar en silencio. Pasaron varios segundos sin que ocurriera nada, hasta que un nuevo sonido comenzó a crecer lentamente en la grabación. Pasos. Pero no eran pasos normales, eran demasiados. El micrófono captaba un movimiento irregular alrededor de la sala, como si varias cosas estuvieran caminando al mismo tiempo, chocando entre sí, rozando las paredes. Lo peor era que el sonido no parecía provenir solo del suelo. A veces se escuchaba más alto, como si algo estuviera moviéndose cerca del techo o trepando por las paredes. Sentí un frío incómodo en el pecho mientras seguía escuchando. De repente, una de esas cosas se acercó demasiado al micrófono. Se escuchó una respiración áspera, casi animal, seguida por un sonido húmedo que no supe identificar. Después ocurrió algo que todavía recuerdo con claridad. Una voz habló directamente frente al micrófono. No era la voz del doctor, tampoco era la del paciente. Era una voz rota,
como si las palabras estuvieran siendo pronunciadas por alguien que apenas recordaba cómo hablar. La voz dijo lentamente: «Abrieron». Luego se escuchó un ruido como de algo golpeando el micrófono. El audio volvió a saturarse por un momento. Cuando el sonido se estabilizó, se escuchaban más movimientos dentro de la habitación. Las respiraciones se mezclaban con pequeños golpes contra los muebles, como si varias figuras estuvieran explorando el lugar. Pasaron casi 2 minutos de grabación sin que nadie dijera nada coherente. Solo se escuchaban esos movimientos inquietantes. Yo seguía transcribiendo todo lo que podía describir, aunque sabía que ninguna palabra podía explicar exactamente lo que estaba escuchando. Entonces ocurrió algo que me hizo detener completamente la transcripción. Una de esas voces volvió a hablar. Esta vez la frase fue clara. Dijo: «No es el único». Al principio pensé que tal vez estaba refiriéndose al doctor o al paciente, pero inmediatamente después ocurrió algo que me heló la sangre. La voz continuó hablando, y las palabras parecían dirigidas a alguien específico. Dijo: «También hay otro escuchando». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me quité los audífonos durante unos segundos, respirando con dificultad. Me quedé mirando la pantalla del computador. Era imposible que aquello estuviera relacionado conmigo. Era solo una grabación vieja, un archivo que había sido eliminado del sistema. No tenía sentido que algo dentro de ese audio supiera que alguien más lo estaba escuchando. Intenté convencerme de que era pura coincidencia. Volví a ponerme los audífonos. La grabación seguía, pero ahora las voces eran más numerosas. No hablaban claramente, eran más bien murmullos superpuestos, palabras incompletas, fragmentos de frases que se mezclaban entre sí. Sin embargo, una de ellas comenzó a repetirse varias veces. «Arriba». La palabra se repetía en diferentes tonos, como si varias voces la estuvieran imitando. «Arriba, arriba, arriba». El sonido comenzó a acercarse cada vez más al micrófono. Las respiraciones eran más fuertes ahora. Algo raspó la superficie de la mesa donde debía estar colocado el equipo de grabación. Después se escuchó otro golpe fuerte, como si el micrófono hubiera caído al suelo. La calidad del audio cambió inmediatamente. Ahora todo sonaba más distante, como si el dispositivo estuviera tirado en el piso, mientras las cosas que estaban en la habitación seguían moviéndose alrededor. La palabra «arriba» seguía repitiéndose. Luego una de las voces dijo algo más, algo que me hizo cerrar el archivo inmediatamente después de escucharlo. La voz susurró: «También hay niveles arriba». Y justo en ese momento escuché un golpe. No en la grabación, en mi propio apartamento. Un golpe seco que vino desde el piso, debajo de mi escritorio, el mismo lugar donde había escuchado el primer golpe horas antes. Apagué el programa de transcripción de inmediato. El archivo desapareció de la pantalla como si nunca hubiera estado ahí. Intenté volver a abrir la plataforma del hospital, pero el archivo 417B ya no aparecía en ningún lugar. Era como si nunca hubiera existido. Durante varios minutos me quedé sentado en silencio, mirando el suelo. No volví a escuchar ningún otro sonido esa noche, pero desde entonces, todas las madrugadas a las 3:12, escucho algo debajo del piso de mi apartamento. Golpes lentos. 3 golpes. Siempre 3. Toc, toc, toc.